La historia del arte europeo a principios del siglo XVIII está dominada por el gusto y el mecenazgo de una persona, Luis XIV, que fue rey de Francia desde 1643 hasta 1715. Aquí le vemos en un retrato de 1701. Durante los más de 70 años que duró su reinado, utilizó las artes para un fin principal, la glorificación de su propia persona y de su monarquía. Hay algo de mecanismo de compensación en la gran suntuosidad que este rey puso de moda. A medida que el racionalismo científico y la razón socavaban poco a poco las bases de la monarquía absolutista, ésta reaccionó, aumentando las muestras de su esplendor. El gusto impuesto por el rey en su corte de Versalles fue muy influyente, y a principios del siglo XVIII toda Europa intentaba parecerse a él. La comparación entre estas dos imágenes es muy elocuente del cambio de gusto que se generalizó en torno al año 1700. A la izquierda vemos el cuadro Las Meninas, de Velázquez, que muestra la corte española en 1656. En términos estéticos es una imagen sobria. A la derecha vemos un cuadro que muestra una imagen de la corte española en el siglo XVIII, en 1743. La ropa, los colores, la decoración, las telas, todo en este cuadro parece existir en función de las figuras del rey Felipe V y de su familia. Una imagen de este tipo hubiese parecido ostentosa o cursi cuando se pintaron las Meninas. En el siglo XVIII, todos aquellos que podían hacerlo renovaron sus palacios y su ropa para parecerse a esto. Este es el rey Luis XV, sucesor de Luis XIV al trono de Francia, cuando solo tenía 5 años. La importancia del aparato decorativo y simbólico que rodea al niño es tal que a él casi no se le ve. Este tipo de arte y el modo de vida que refleja llegaron a parecer opresivos, ostentosos, y poco a poco fue sustituido por un estilo de tono algo más ligero, el rococó. Este es un ejemplo de un interior rococó. Es el llamado Salón de la Princesa, en el Hotel Soubise, en París, construido hacia 1740. El rococó es similar al barroco de finales del siglo XVII, pero algo más discreto. Busca ser agradable en lugar de abrumador. Los pintores más destacados de este momento, Watteau, Boucher y Fragonard, se especializan en pintar temas asociados a los placeres de la vida. El arte encantador del rococó tiene algo de escapista. Vuelve la espalda a una realidad social y política y cultural que cada vez se hacía más amenazante y que culminó con la Revolución Francesa en 1789. Desde 1737 se celebraron grandes exposiciones de arte para el público en París, que se conocen con el nombre de salones. Los museos aún no existían, y estas exposiciones ponían a disposición del público un arte hasta entonces de acceso restringido. Los pintores se sometían además a las críticas de sus conciudadanos, y la pintura se hizo un lugar importante en la sociedad francesa. Durante el siglo XVIII el centro artístico de Europa pasó de Italia a París. El predominio del gusto francés es por tanto uno de los rasgos que definen el arte europeo del siglo que nos ocupa. Pero es importante mantener en mente que esto no quiere decir que en Francia hubiese más talento que en otros lugares, o que el arte que ahí se hacía fuese más interesante. Entre los mejores pintores del siglo están Giovanni Battista Tiepolo de Venecia y otros pintores de esa ciudad, como Canaletto y Guardi, y también Goya, que trabajó sobre todo en Madrid. Pero durante el siglo XVIII, las modas artísticas se creaban en París y se seguían en el resto del continente y en América. Desde 1760, aproximadamente, el rococó fue sustituido por un nuevo estilo, el neoclasicismo. Este término se puede usar de dos maneras. Utilizado de forma genérica, se refiere a cualquier tipo de arte, se haga donde y cuando se haga, que se basa en el arte de la antigüedad clásica. Pero de forma más específica, utilizado con mayúsculas, el término neoclasicismo se refiere al estilo artístico dominante en Europa desde hacia 1760 hasta principios del siglo XIX. Así lo estamos usando aquí. Se caracteriza por su interés por la antigüedad, por el rechazo de la decoración considerada excesiva y por su preferencia por las líneas y los ángulos rectos y por un tono generalmente serio, severo. En pantalla veis un importante edificio construido en Francia, unas Salinas Reales de 1775,
muy característico del nuevo estilo. La comparación con el interior rococó que hemos visto antes es muy reveladora de la radical transformación del gusto que supuso este estilo. El neoclasicismo se convirtió en el estilo de moda de las clases elegantes europeas. Este es un retrato de un aristócrata inglés, realizado por Pompeo Batoni, un pintor de mucho éxito que se especializó en retratar a los numerosos viajeros que llegaban a Roma para conocer las ruinas antiguas. La estatua y la vasija que se ven en el cuadro reproducen obras antiguas muy conocidas en Roma en ese momento, el Ares Ludovisi y el vaso Medici. Pero mientras que para muchos el neoclasicismo era sencillamente una nueva moda, para otros se convirtió en el estilo de una nueva era. Fue esta facción la que convirtió al neoclasicismo en el arte de la revolución. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en la pintura de Jacques-Louis David, de quien os enseño un cuadro que veremos con más detenimiento más adelante en este curso. Su arte refleja ideas como la virtud cívica y el sacrificio por el bien común, que eran importantes para los revolucionarios. Es paradójico, es curioso que una revolución radical escogiese como imagen un estilo que miraba hacia un pasado tan lejano. El arte de David es demasiado partidista, demasiado militante, como para expresar las contradicciones que vivían los europeos a final del siglo XVIII. Las radicales reformas que trajo la revolución eran difíciles de asimilar. Recordar que se llegaron a cambiar hasta los nombres de los días y los meses del año, y causaron una fuerte reacción en toda Europa. La promesa de un futuro más justo competía en la mente de los contemporáneos con la seguridad que ofrecía el pasado. Ambos, futuro y pasado, inspiraban temor y esperanza al mismo tiempo. El artista que mejor recoge esta sensación de esquizofrenia con que se inicia el siglo XIX es Goya. Algunos de sus cuadros responden plenamente al gusto rococó. Otros nos parecen muy modernos, muy próximos a nuestro tiempo. Nos transmiten la idea de que en ese momento se estaba produciendo un cambio fundamental en la historia de Europa, de que terminaba una época y comenzaba otra muy diferente.